Ay, muy buenos días y muchas bendiciones. Angie aquí con ustedes. En este día quiero compartir con ustedes las generaciones estando en Dios y las generaciones no estando en Dios, ¿verdad? Estando en Cristo y no estando en Cristo, cuando le servimos a Cristo, que las promesas del Señor básicamente para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Para nuestras generaciones. Entonces, ayer estuve como un tipo de conversación con el Señor, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, ¿qué te hizo tener a ti misericordia de mí? Como yo le dije, hubo alguien que hizo algo muy bueno en mi antepasado, ¿verdad? Que te hizo tener misericordia de mí o simplemente te plació tener misericordia de mí, ¿verdad? La palabra dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, mientras le hacía esta pregunta al Señor, vinieron versículos que se trataba de la misericordia que Dios tiene de las generaciones cuando nosotros hacemos lo que es recto, ¿verdad? Delante de sus ojos. Entonces, me encontré con una historia para tomarla como base sobre este tema. Entonces, quiero primeramente leer este versículo. Está en Segunda de Reyes 10:30 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y el Señor dijo a Jehú, porque has hecho bien al hacer lo recto delante de mis ojos y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentará en el trono de Israel. Otra vez, esto está en Segunda de Reyes 10:30. Entonces yo me fui a esta historia un poquito más para atrás. Me fui a Segunda de Reyes 9 en adelante. Entonces Jehud era un príncipe de Israel que fue ungido como rey, elegido por Jehová, ¿verdad? Por Dios mismo. Entonces, en esa historia está basada en los tiempos de que Jezabel, no sé si conocen la historia, pero pueden ir a Segunda de Reyes desde el primer capítulo en adelante y van a enterarse de quién era ella. Y Jezabel fue la que hizo que Israel pecara en contra de Jehová, ¿verdad? Idolatrando y sirviéndole a Baal. Entonces, esta fue una mujer de mucho dominio, ¿verdad? Ella y su esposo Acab, ella era la que influenciaba incluso al mismo Acab. Entonces, para que conozca un poquito más, vaya a Segunda de Reyes, los primeros capítulos y adelante. Entonces, Jehú se levanta como rey de Israel en medio de que casi la mayoría de los israelitas estaban adorando a Baal. Entonces él se levanta como rey y el Señor lo levanta como rey y él empieza a exterminar lo que es todo lo que tenga que ver con Baal. Él empieza exterminando a la casa de Acab. Él mata a todos los hijos de Acab. Y fue un plan del Señor levantarlo a él para que él vengara la sangre de los profetas de Israel, ¿verdad? De los profetas de Dios. Porque Jezabel mandaba a matar a todos los profetas de Dios y hacía que Israel pecara en contra de Jehová. Entonces esto fue un plan del Señor, levantar a Jehú para que exterminara a todos los profetas y a la casa de Acab. Entonces Jehú idea un plan. Él dice, él se presenta delante de los profetas y de todos los servidores de Baal y él dice, eh, Acab sirvió a Baal, pues yo serviré aún más. Entonces él idea un plan y hace que todos los que sean profetas y siervos de Baal vengan al templo de Baal, ¿verdad? Y hagan sacrificio a Baal. Entonces él manda cartas a que vengan todos y dice la palabra que no se quedó ni uno solo sin ir a este culto que iban a hacer en este templo de Baal, ¿verdad? Entonces él hace que todo el mundo entre, dice la palabra que se llena el templo de extremo a extremo y viene Jehú y pone vigilantes fuera del templo, 80 para ser exacta, dice la palabra que fueron 80 para que después de que terminaran de hacer sacrificio, todo el que saliera del templo fuera muerto, ¿verdad? Lo matasen.
Entonces esto pasa, se da su plan, él extermina a todos los profetas, a todos los siervos, entonces él va y después de que termina, él también es el que causa o hace que Jezabel también sea muerta. Este fue el hombre valiente que hizo que Jezabel se acabara, ¿verdad? Todo lo que fuera el templo, los ídolos. Entonces ya cuando habían terminado de hacer el culto, que mataron a todos los que estaban ahí, él se encargó de que sacaran todas las estatuas, de que las quemaran, él derribó el templo de Baal. Entonces él hizo, dice este versículo que yo acabo de leer, que él hizo todo conforme a lo que Dios tenía en su corazón. Entonces él acabó con todo esto, ¿verdad? De Baal. Y dice la palabra que el templo de Baal, ya lo que quedó, las ruinas, fueron convertidas en letrinas hasta el día de hoy. Entonces él hizo todo bien delante de los ojos de Dios cuando se trató de limpiar la casa de Israel del templo de Baal. Entonces, más adelante eh, dice que, para ser exacta, en Reyes 10:29 dice la palabra de que Jehú, con todo esto, el Señor tuvo misericordia, se complació de él después de que hizo todo esto, y ahí es donde le da la promesa. Y dice que tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. No sé si la mayoría sabemos de que en los tiempos de antes, cuando un rey hacía lo recto delante de Dios, pues el Dios tenía misericordia, ¿verdad? Y su gracia y su misericordia estaba con toda su descendencia, mientras ellos decidieran seguir haciendo lo recto delante de los ojos del Señor. Entonces Dios tiene misericordia y le da esa promesa, pero dice la palabra más adelante en el 10:29, que aún él haciendo todo esto de haber exterminado completamente los siervos de Baal y el templo y todo, dice la palabra que él no se apartó de todo mal y dejó en pie unos becerros que los hijos de Israel adoraban, ¿verdad? Y que estaban entre Betel y Dan. Y más Saúl no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. O sea que él aún permitió que hubiese idolatría. Entonces hice esta historia, tomé esta historia para comparar, ¿verdad? Que cuando hacemos lo recto delante del Señor, cuando decidimos servirle a Dios, Él tiene misericordia sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Entonces también tomo como ejemplo a David. David fue un hombre que, a pesar de que cometió muchos errores, de que pecó varias veces contra el Señor, David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Él siempre también procuró agradar a Dios, aunque sí cometió muchos pecados. Y David también fue un ejemplo de cómo la misericordia Dios le prometió de que nunca iba a faltar un rey sobre el trono de David, de sus descendientes, ¿verdad? Y aunque hubieron muchos que hicieron lo malo, fue tal la misericordia de Dios sobre David, que si saben o no saben, pero el mismo Jesucristo viene de la raíz de David, ¿verdad? Y Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo será por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, esto es para que nosotros tomemos en cuenta de lo importante que es hacer lo recto delante del Señor, ¿verdad? El Señor es bueno y misericordioso. Pero también tenemos que procurar, ¿verdad? De dejar, no sé si decir un legado, de llevar a nuestros hijos, como dice la palabra, instruirlos en los caminos del bien del Señor, para que cuando sean viejos no se aparten de ese camino, ¿verdad? Y nosotros como personas, ¿verdad? Hacer que el Señor se apiade, tenga misericordia de nosotros. Entonces quiero leer otro versículo. Dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, más de ningún
manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto está en Números 14:18. Entonces aquí vemos que si nosotros somos hallados culpables, ¿verdad? Y el Señor castiga nuestras iniquidades, lo que nosotros hacemos, porque más que nada nosotros influenciamos también nuestras generaciones, ¿verdad? Hay cosas, hay un mundo espiritual que lo que nosotros hacemos abren puertas y esto afecta a nuestras descendencias. A veces hay cosas que están ocultas, ¿verdad? En el mundo espiritual y que no sabemos por qué una persona actúa así o es así, y es porque hay puertas que nuestros antepasados han abierto. Pero tengo buenas noticias: cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Yo sé, yo digo, y yo siento que es así, así lo dice la palabra. O sea, todo ya somos nuevas criaturas, venimos a Cristo y todo eso se corta, ¿verdad? Ya pasamos a estar de la ley a estar en la gracia, ¿verdad? Entonces cuando venimos a Cristo nosotros le entregamos nuestras vidas y todo lo que tenemos, o por lo menos así debería de ser. Entonces, como último versículo, quiero leer: el Señor reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta las 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, este ya sería el último versículo, y es para que si hacemos lo recto delante del Señor, si procuramos de dirigir a nuestros hijos, ¿verdad?, por el buen camino, dice la palabra que el Señor tiene misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Entonces esto es todo lo que tengo por hoy. Pensemos más en nuestras generaciones, ¿verdad? Hay personas que no, o sea, nosotros no nos preocupamos más cuando estamos en el mundo, no nos preocupamos de cuando tengamos nietos, si aún no los tenemos, de cuando tengamos bisnietos, pero aunque nosotros dejemos de ser, Dios mediante, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nuestros hijos van a tener hijos y esos hijos también van a tener hijos. Entonces tenemos que empezar a sembrar, ¿verdad? Para la vida de nuestras generaciones. Entonces esto es todo lo que tengo por hoy. Espero que les sea de ayuda, que sean edificados y que podamos pensar, ¿verdad? Aún en esos que todavía no están. Y es todo lo que tengo por hoy. El Señor les bendiga y tengan un buen y bendecido día. En nombre de Jesús, amén.